En mi propia casa gastaba 8.000 pesos al mes en comida para mantener a mi hija y a su marido. Sin embargo, cuando pedí 500 pesos de mi propia pensión para comprar flores y llevarlas a la tumba de mi esposa, mi yerno golpeó la mesa y me gritó que no desperdiciara su dinero. Yo lo miré, sonreí con amargura y guardé silencio. Él creyó que mi silencio era miedo. No imaginaba que, al día siguiente, yo recuperaría el control de mi cuenta y descubriría el secreto que sostenía toda su vida de mentiras. Aquella tarde entré en la cocina cargando 4 bolsas llenas de frijoles, arroz, huevos, carne y verduras. Había caminado 6 cuadras bajo el sol y las asas de plástico se me clavaban en los dedos. Todo estaba pagado con el dinero que gané después de más de 40 años trabajando como mecánico, albañil y soldador. Dejé las bolsas sobre la encimera y me limpié el sudor con el dorso de la mano. Osvaldo estaba sentado en la cabecera de la mesa como si fuera el dueño de la casa. Vestía una camisa limpia que mi hija le había planchado, sostenía el teléfono en una mano y una taza de café en la otra. Ni siquiera levantó la vista, ni se ofreció a ayudarme. Jimena, mi hija, estaba frente a la estufa calentando tortillas. Le dije que ya había traído la comida de la semana. Ella dio las gracias sin mirarme. Caminé hacia Osvaldo. Era el aniversario de la muerte de Micaela, mi esposa, y yo quería llevarle los lirios blancos que tanto le gustaban. Le pedí 500 pesos, o mi tarjeta bancaria, para comprar el arreglo. Él dejó el teléfono, me observó con desprecio y preguntó si de verdad pensaba gastar tanto en flores para una muerta. Le respondí que eran para mi esposa y que el dinero provenía de mi pensión. Osvaldo soltó una risa seca. Dijo que la economía estaba difícil, que él hacía negocios importantes desde el teléfono y que movía el capital de la familia para ayudarnos a salir adelante. Le recordé, sin levantar la voz, que no trabajaba, que yo pagaba la comida, que la casa era mía y que la pensión también era mía. La verdad lo hizo explotar. Se levantó de golpe y descargó el puño sobre la mesa. La taza saltó y el café se derramó sobre el mantel. Jimena dejó caer las pinzas. Osvaldo se acercó hasta quedar frente a mí y gritó que la luz y el agua eran caras, que él administraba la casa y que yo debía dejar de gastar en estupideces. Después me señaló con el dedo y dijo: «No desperdicies mi dinero». Aquellas palabras resonaron en la cocina que yo había construido con mis manos. Miré a Jimena. Temblaba, abrazándose a sí misma, pero no dijo nada. Sentí deseos de agarrar a Osvaldo por el cuello y sacarlo a golpes. Sin embargo, vi el miedo de mi hija. Sabía que él se haría la víctima y terminaría llevándosela. Yo no quería perderla. Por eso tragué la rabia, tomé un trapo y limpié el café que él había derramado. Osvaldo se acomodó la camisa, tomó las llaves de mi camioneta y salió sin dar las gracias. Jimena se acercó y me pidió que lo perdonara porque sus negocios iban mal y estaba muy estresado. Le respondí que no se preocupara. Después salí al patio y me senté sobre un bloque de cemento. La decisión ya estaba tomada. Miré mis manos cubiertas de cicatrices, quemaduras y callos. Con ellas había reparado motores, mezclado cemento y levantado junto a Micaela los muros de aquella casa. Ahora me sentía como un mendigo dentro de mi propia propiedad. Todo había comenzado un año antes, cuando sufrí un preinfarto. Al regresar del hospital, estaba débil, y Osvaldo me convenció de entregarle mi tarjeta y el número secreto. Dijo que cobraría mi pensión, pagaría los servicios por internet y evitaría que yo saliera al calor. Jimena apoyó la idea. Confié en ella y acepté. Al principio, Osvaldo me enseñaba los recibos y me entregaba el dinero restante. Luego cada mes me daba menos. Primero culpó al aumento de los precios, después a las comisiones bancarias y finalmente dejó de explicar nada. Si necesitaba unas botas o quería comprar pan dulce, tenía que pedirle permiso. Mi pensión se convirtió en su cuenta personal. También se había adueñado de mi casa. Cuando se casó con Jimena, aseguró que vivirían conmigo solo 3 meses, hasta que le aprobaran un gran proyecto en una empresa de logística. El proyecto nunca existió. 3 meses se convirtieron en 2 años.
Pasaba el día jugando videojuegos, enviando mensajes y diciendo que hacía contactos de negocios. Un sábado lo encontré arrastrando hacia la calle la máquina de coser de pedal que había pertenecido a Micaela. Quería tirarla porque, según él, era un estorbo. Además, anunció que ocuparía mi recámara principal para instalar su escritorio y que yo debía mudarme al cuarto pequeño del fondo. Intenté impedirlo, pero Jimena se interpuso llorando. Me dijo que, si no cedíamos, Osvaldo se iría con ella a una vecindad. El miedo a quedarme solo volvió a vencerme. La máquina terminó en el camión de la basura, y esa misma tarde abandoné mi propio dormitorio. Desde entonces dejé de ser el dueño y me convertí en un huésped tolerado. Aquel recuerdo terminó de abrirme los ojos. Me eché agua fría en la cara y salí de la casa. No permitiría que Micaela se quedara sin flores, aunque tuviera que caminar hasta el cementerio. El sol de la 1 de la tarde quemaba el pavimento. El cementerio municipal estaba a casi 8 kilómetros y yo no llevaba un solo peso. Pasé frente a la florería donde siempre compraba los lirios. Cada tallo costaba 50 pesos. No podía pagar ni uno. Seguí caminando hasta que vi una bugambilia roja y morada creciendo sobre una cerca en un terreno baldío. Metí las manos entre las ramas, las espinas me rasguñaron y la sangre me corrió por el antebrazo, pero corté las flores más bonitas y las até con un hilo de plástico encontrado en la banqueta. Llegué al cementerio 2 horas después, agotado y con la camisa pegada a la espalda. Limpié con las manos la lápida de Micaela y puse el ramo silvestre en el florero vacío. No eran sus lirios blancos, eran flores de la calle, cubiertas de polvo y espinas. Entonces rompí a llorar. Le pedí perdón por llegar de esa manera. Le confesé que, después de su muerte, el silencio de la casa me aterrorizó y que fui yo quien invitó a Jimena y Osvaldo a vivir conmigo para no morir solo. También admití que habíamos protegido demasiado a nuestra hija. Al evitarle cada problema, nunca le enseñamos a defenderse. Ahora, estaba casada con un hombre que la trataba como sirvienta y a mí como un cajero automático. Miré las bugambilias. Habían sobrevivido en tierra seca, sin agua y rodeadas de espinas. Así habíamos sido Micaela y yo. Las lágrimas se detuvieron. Apreté la mandíbula y le juré que todo terminaría. No permitiría que ese hombre siguiera durmiendo en nuestra cama, gastando mi dinero y destruyendo a nuestra hija. Yo había abierto la puerta por miedo, y yo mismo la cerraría. Me levanté frente a la tumba con una claridad que no sentía desde hacía años. Durante el regreso, repasé todas las señales que había ignorado. Los paquetes de ropa deportiva comprados con mi tarjeta, los restaurantes caros, las excusas sobre proveedores y negocios que nunca se concretaban, y la manera en que Osvaldo salía en mi camioneta mientras yo usaba los mismos pantalones gastados de siempre. Al llegar a casa fui directo al cuarto del fondo. Cerré con llave, saqué una caja de zapatos y busqué entre mis documentos. Encontré el contrato de la cuenta de pensión con mi número de cliente y de cuenta. Osvaldo tenía la tarjeta y la aplicación en su teléfono, pero el titular seguía siendo yo. Miré el reloj. El banco ya había cerrado. Guardé los papeles y esperé. La paciencia es una de las armas más peligrosas de un anciano. Yo sabía desmontar un motor pieza por pieza. Desmontar la mentira de mi yerno no sería diferente. A la mañana siguiente, desperté antes del amanecer. Osvaldo y Jimena seguían dormidos en la recámara principal. Me puse una camisa limpia, mis mejores pantalones y las botas de trabajo. Caminé 15 cuadras hasta el banco y esperé frente a la puerta hasta que abrieron. Pedí hablar con Clemente, el gerente. Era un viejo conocido. Al verme sonrió y me abrazó, pero su expresión cambió cuando notó mi rostro. Dentro de su oficina, puse mi identificación sobre el escritorio y le pedí que cancelara de inmediato la tarjeta de mi pensión, bloqueara el acceso desde la aplicación y me imprimiera los movimientos de los últimos 6 meses. Le expliqué que otra persona controlaba la cuenta. Clemente comenzó a escribir. Luego se detuvo y me preguntó si sabía cuánto dinero quedaba. Le respondí que el día anterior habían depositado 18,000 pesos. Él imprimió varias hojas y señaló el saldo, 154 pesos con 50 centavos.
Mi pensión entera había desaparecido en menos de 24 horas. Revisé cada movimiento. Había compras en tiendas caras, restaurantes, ropa femenina y una joyería. Pero lo peor era una transferencia automática de 12.500 pesos que se repetía todos los meses con el concepto renta, departamento 4B. Yo no rentaba ningún departamento, y Osvaldo vivía gratis en mi casa. Clemente consultó la cuenta receptora y me dijo que pertenecía a una administradora de condominios de lujo del norte de la ciudad. La verdad me golpeó con toda su fuerza. Mi yerno no hacía negocios. Usaba la mayor parte de mi pensión para pagar un departamento. Por eso me había negado 500 pesos para los lirios. Necesitaba mi dinero para sostener aquella vida secreta. Clemente me ofreció denunciar el fraude. Le dije que todavía no. Osvaldo podía alegar que yo mismo le había dado la clave y una investigación apresurada solo le daría tiempo para borrar pruebas. Primero quería recuperar el control. Le pedí que bloqueara cualquier operación y que llamara a la policía si alguien intentaba hacerse pasar por mí. Salí del banco con los estados de cuenta en el bolsillo. Ya tenía evidencia del robo, pero faltaba saber quién vivía en el departamento 4B. Tomé un autobús hacia el norte. Después de casi una hora, las casas modestas dieron paso a edificios altos, calles limpias y restaurantes elegantes. El edificio se llamaba Vista Real Condominios. Tenía fachada de vidrio y balcones de acero. Me senté en un puesto de tacos de la acera de enfrente. Pedí comida para disimular y bajé la visera de mi gorra. Eran las 11 de la mañana. Esperé bajo el sol durante más de 2 horas. A la 1:30 apareció mi camioneta Ford. Osvaldo estacionó frente al edificio, bajó con ropa de marca y lentes oscuros y entró después de saludar al guardia como un cliente habitual. 20 minutos más tarde salió acompañado de una joven de poco más de 20 años. Llevaba un vestido ajustado, tacones y maquillaje impecable. Osvaldo la tomó por la cintura y la besó en plena banqueta. El dolor se convirtió en una frialdad absoluta. Jimena estaba en casa lavando la ropa de aquel hombre mientras él mantenía a su amante con la pensión de su padre. Saqué mi teléfono y tomé 5 fotografías. Una mientras se besaban, otra cuando él le abrió la puerta de mi camioneta, una tercera cuando le acarició la pierna, una cuarta, enfocando el collar de oro con un dije de corazón que llevaba la joven, y una última donde se veían la placa, el edificio y el rostro de Osvaldo. No corría a enfrentarlo. Una escena solo le habría permitido inventar excusas. Guardé el teléfono, pagué y me marché. Quería quitarle todo lo que había construido con mi dinero. La amante, el techo, la cuenta y la imagen de hombre exitoso. Durante los días siguientes, fingí no saber nada. Osvaldo siguió levantándose tarde, pidiendo desayuno y anunciando supuestas reuniones. Su confianza era mi ventaja. Primero fui al registro público de la propiedad, pagué una búsqueda y confirmé que la casa seguía legalmente a nombre de Micaela y mío. Osvaldo no tenía ningún derecho sobre ella. Era solo un invitado. Después, abrí una cuenta en otro banco, únicamente a mi nombre. Pedí que no activaran la banca móvil ni enviaran documentos a mi domicilio. Todo movimiento importante requeriría mi presencia. Luego acudí a la oficina de pensiones y cambié la cuenta de depósito. A partir del mes siguiente, mi dinero iría a un lugar que Osvaldo jamás podría tocar. Regresé a casa cuando estaba vacía. Entré en la recámara principal. Olía a humedad, ropa sucia y la loción barata de mi yerno. Revisé la cómoda y debajo de unas camisetas encontré una carpeta azul. Dentro estaba el contrato original del departamento 4B. Osvaldo aparecía como arrendatario y, en el espacio de persona autorizada para habitarlo, figuraba el nombre Nayeli Gómez. También encontré una caja de terciopelo con el recibo de un collar de oro en forma de corazón. Había costado 8,000 pesos y la fecha coincidía con uno de los cargos del estado de cuenta. Era la joya que había visto en el cuello de Nayeli. Fotografié el contrato, las firmas, la caja y el recibo. Después, dejé todo exactamente como estaba. Ya tenía un expediente completo, los estados de cuenta, el contrato, el recibo
y las fotos del beso. Solo faltaba elegir el momento. Durante la cena, Osvaldo anunció que el domingo celebraría su cumpleaños con una carne asada en el patio. Invitaría a sus amigos y a varios supuestos socios. Me ordenó pagar las cervezas y las botanas. Yo respondí con voz dócil que lo haría. Él sonrió, convencido de que seguía controlándome. A la mañana siguiente, confirmé con Clemente el bloqueo definitivo de la tarjeta, la cancelación de las transferencias y la restricción de la aplicación. Después llamé a Don Chuy, el cerrajero del barrio, y le pedí que llegara el domingo a las 4 de la tarde con los cilindros de seguridad más fuertes. Me advirtió que cobraría doble por ser domingo. Le dije que no importaba. La puntualidad era lo único indispensable. Osvaldo había preparado su propia caída. Reuniría en mi patio a las personas ante quienes presumía de sus negocios, su dinero y su autoridad. Yo solo tendría que colocar la verdad sobre la mesa. El domingo amaneció caluroso. Desde las 2 de la tarde, el patio se llenó de humo de carbón, música fuerte y carcajadas. Osvaldo había invitado a 5 hombres vestidos como él, con camisas abiertas, lentes llamativos y relojes que probablemente todavía debían. Hablaban de contratos, inversiones y proyectos que sonaban tan falsos como los negocios de mi yerno. Osvaldo estaba frente al asador volteando cortes gruesos de carne. Gritaba órdenes y contaba historias sobre su supuesto éxito. Jimena iba y venía entre la cocina y el patio cargando tortillas, platos, limones y salsas. Parecía una mesera atendiendo a su marido y a unos invitados que ni siquiera le daban las gracias. Yo permanecía sentado bajo la sombra del limonero. En el bolsillo de mi camisa llevaba un sobre Manila con todas las pruebas. Osvaldo presumía que en su casa solo se comía carne de primera, que la calidad costaba y que él trabajaba para darle lo mejor a su familia. Sus amigos lo felicitaban y lo llamaban jefe. Cuando las cervezas comenzaron a terminarse, me gritó desde la parrilla que fuera al depósito por 3 cajas más. No me moví. Repitió la orden con un tono autoritario y añadió que pagara con mi dinero, porque él ya había gastado bastante en la carne y no quería que tocara lo suyo. Sus amigos rieron. Creían estar viendo a un hombre importante poner en su lugar a un anciano inútil. Me levanté despacio y caminé hasta la mesa blanca junto al asador. Saqué el sobre. Con voz clara le recordé que unos días antes me había pedido no desperdiciar su dinero. Osvaldo dejó las pinzas y me ordenó que no arruinara la fiesta con mis tonterías. Abrí el sobre y arrojé los estados de cuenta sobre la mesa, entre las latas vacías y los platos manchados de salsa. Le pregunté si aquel era el dinero que llamaba suyo. Le dije que era mi pensión, el resultado de 40 años de trabajo, y que él había tomado la tarjeta con la excusa de ayudarme. Osvaldo gritó que utilizaba ese dinero para los gastos de la casa. Afirmó que pagaba la luz, el agua y la comida, y me llamó viejo desagradecido. Le respondí que yo gastaba 8,000 pesos al mes en la despensa, mientras él vaciaba el resto. Le recordé que me había negado 500 pesos para comprar flores a Micaela. Intentó hablar de sus negocios. Entonces saqué la copia del contrato y la golpeé contra la mesa. Le pregunté si el departamento 4B de Vista Real era su gran inversión. El color desapareció de su rostro. Reconoció el documento y quiso saber por qué había revisado sus cosas. Le respondí que había entrado en mi recámara, dentro de mi casa. Jimena se acercó y leyó el contrato. Con voz temblorosa, preguntó por qué rentaba un condominio de lujo, si ellos vivían conmigo, porque, según él, no podían pagar una vivienda. Trató de convencerse de que quizá Osvaldo preparaba una sorpresa para ambos. Tuve que decirle la verdad. Aquel lugar no era para ella. Su marido transfería 12,500 pesos de mi pensión cada mes para mantener allí a otra mujer. Osvaldo intentó quitarme los papeles, pero saqué el recibo del collar y dejé caer las 5 fotografías. Jimena vio a su marido besando a Nayeli, abriéndole la puerta de mi camioneta y acariciándole la pierna. También vio el collar de 8,000 pesos en el cuello de la joven. Le grité a Osvaldo que me había negado unas flores para mi esposa mientras compraba joyas a su amante con mi dinero. Jimena dejó caer la charola que llevaba. Los totopos se esparcieron por el suelo.
Se cubrió la boca, comenzó a llorar y le exigió que negara las imágenes. Osvaldo balbuceó que Nayeli era una clienta y que yo estaba manipulando las cosas. Jimena le preguntó si besaba en la boca a todas sus clientas frente a departamentos pagados con la pensión de su padre. Después le dio una bofetada que resonó en todo el patio. Los amigos de Osvaldo bajaron las cervezas y comenzaron a apartarse. Ninguno quiso defender al hombre que robaba a su suegro para mantener a una amante. Acorralado, él dirigió su rabia hacia mí. Me llamó viejo enfermo y aseguró que yo había destruido su matrimonio. Gritó que no necesitaba mi dinero ni mi casa. Sacó su teléfono y anunció que reservaría un hotel de lujo, recogería sus cosas y se marcharía de aquel basurero. Añadió que se llevaría a Jimena si ella quería una vida de verdad. Crucé los brazos y le pedí que nos mostrara su fortuna. Osvaldo abrió la aplicación bancaria. Esperó unos segundos. De pronto, se quedó blanco y comenzó a actualizar la pantalla desesperadamente. Murmuró que la tarjeta estaba bloqueada y que el saldo había desaparecido. Le expliqué que había ido al banco, cancelado la tarjeta, eliminado el acceso desde su teléfono y trasladado mi pensión a una cuenta nueva. Su expresión cambió de arrogancia a terror. Preguntó por el pago automático de la renta. Le respondí que también estaba cancelado. Al día siguiente, el propietario intentaría cobrar los 12.500 pesos y el cargo sería rechazado. Tendría que encontrar por sí mismo el dinero para pagar el lujo de Nayeli. La noticia lo dejó inmóvil. Sin mi pensión no tenía ingresos, ahorros, ni vivienda. Toda su imagen de éxito dependía de una tarjeta ajena. En ese momento sonó el timbre. Eran las 4 en punto. Abrí la puerta y dejé entrar a don Chuy con su caja de herramientas. Le pedí que cambiara de inmediato las cerraduras del portón y de la entrada principal. Regresé al patio, abrí mi viejo cajón de herramientas y saqué una llave de acero macizo que pesaba casi 3 kilogramos. La golpeé contra la mesa. El estruendo hizo que Osvaldo retrocediera. Le dije que tenía 15 minutos para entrar en mi recámara, guardar su ropa en bolsas y salir. Si seguía dentro de la propiedad después de ese tiempo, llamaría a la policía y lo denunciaría por robo, fraude y abuso económico contra un adulto mayor. Osvaldo miró la herramienta, las pruebas y al cerrajero, desmontando el cilindro viejo. Comprendió que el juego había terminado. Corrió hacia la recámara y empezó a meter sus camisas, zapatos y ropa interior en 2 bolsas negras. Le advertí que no tomara nada comprado por Micaela y que dejara el control remoto del televisor. Lo arrojó sobre la cama sin mirarme. Mientras ataba las bolsas, me acusó de destruir a mi hija. Dijo que Jimena lo amaba y que yo la dejaría sola. Le respondí que ella nunca había estado sola, sino secuestrada por su propia bondad, y que aquel día yo estaba pagando el rescate. Osvaldo cargó una bolsa en cada mano y caminó hacia la salida. Jimena estaba junto a la puerta, con los ojos hinchados. Él adoptó una expresión de víctima y le preguntó si permitiría que su padre lo echara. Le recordó que eran marido y mujer y le pidió que se marchara con él. El corazón se me hundió. Ver sufrir a mi hija era mucho peor que soportar los insultos de Osvaldo. Quise abrazarla y prometerle que todo estaría bien. Pero sabía que, si la protegía de aquella decisión, jamás aprendería a defenderse. Le dije que aquella siempre sería su casa, que nunca le faltarían comida, techo ni mi protección, pero también le advertí que, si cruzaba la puerta con el hombre que la había engañado y robado a su padre, no debía llamarme una semana después para pedirme dinero para la renta. La puerta se cerraría ese día para Osvaldo, y yo no financiaría otra vez su abuso. Jimena miró a su marido, luego a mí. Dio un paso hacia la calle y susurró que lo sentía, pero que él era su esposo. Sentí como si me clavaran un cuchillo caliente en el estómago. Aún así, asentí, y le deseé que Dios la protegiera. Los vi alejarse arrastrando las bolsas negras. No tenían automóvil porque mi camioneta estaba dentro del garaje. Don Chuy terminó el trabajo y me entregó las llaves nuevas. Cerré el portón desde dentro. El sonido metálico de los cilindros encajando fue el primer sonido de seguridad que escuché en años. La casa quedó en silencio, igual que el día en que murió Micaela. Durante unos minutos
Permanecí en el pasillo con las llaves nuevas en la mano. Había recuperado el control, pero el precio era ver a mi hija alejarse detrás del hombre que acababa de destruirla. No sentí alegría. Sentí una mezcla de alivio, dolor y cansancio. Volví al patio. La carne se había quemado sobre el asador. Las cervezas estaban tibias, las salsas derramadas y los platos sucios cubrían la mesa. Tomé una bolsa grande y empecé a recoger latas, servilletas y restos de comida. No estaba limpiando únicamente una fiesta arruinada. Estaba sacando de mi vida la suciedad acumulada durante 2 años. Después entré en la recámara principal. Abrí las ventanas de par en par para que el aire de la tarde se llevara el olor a humedad, ropa sucia y colonia barata. Barrí, trapeé y froté cada rincón hasta que me ardieron las manos. Cambié las sábanas, limpié el baño y retiré todo lo que Osvaldo había dejado. Al terminar, me senté en el borde de la cama que había compartido con Micaela. Por primera vez en mucho tiempo, la habitación volvió a sentirse mía. Aquella noche preparé café y lo bebí solo en el patio. Nadie me ordenó ir a la tienda. Nadie me pidió dinero ni tomó las llaves de mi camioneta. El silencio seguía doliendo, pero ya no era el silencio de la humillación. Pasaron 15 días sin noticias de Jimena. Recuperé mis antiguas rutinas. Me levantaba temprano, hacía mi propio desayuno y leía el periódico bajo el limonero. Reparé la camioneta, ordené mis herramientas y retomé algunos trabajos de carpintería para mantener ocupadas las manos. Poco a poco, la casa volvió a oler a café y madera en lugar de loción barata. A veces me preguntaba dónde estaría mi hija y si había cometido un error al dejarla marcharse. Después, recordaba su rostro cada vez que Osvaldo gritaba, la forma en que bajaba la cabeza y justificaba sus abusos. Comprendía que abrirle la puerta sin condiciones habría significado enseñarle que podía volver a la misma prisión una y otra vez. Yo quería rescatarla, pero ella también debía decidir salir. Una noche de martes, cerca de las 11, sonó mi teléfono. El número era desconocido. Dudé antes de responder. Del otro lado escuché una voz ronca, débil y temblorosa. Era Osvaldo. Me llamó suegro. Le respondí que ya no era su suegro y le pregunté qué quería. Comenzó a llorar. Dijo que el pago de la renta había sido rechazado. Cuando Nayeli descubrió que no podía cubrir el mes, lo echó del departamento y arrojó su ropa a la calle. Le dijo que era un pobre muerto de hambre y que solo había estado con él por el dinero. No pude evitar una sonrisa amarga. Le pregunté si hasta entonces había comprendido que el dinero nunca había sido suyo. Osvaldo siguió hablando entre sollozos. Me contó que Jimena lo había abandonado después de descubrir más mentiras y que se encontraba viviendo con su tía Lupe. Él llevaba 3 noches durmiendo dentro del viejo automóvil de un amigo. Tenía frío. Casi no había comido y no sabía a dónde ir. Entonces me pidió que lo dejara regresar. No exigió la recámara principal ni habló de negocios. Rogó por dormir una semana en el cuarto pequeño del fondo, el mismo al que me había desterrado. Prometió buscar un empleo de verdad y aseguró que estaba arrepentido. Lo escuché sin interrumpir. Recordé el puño golpeando la mesa, el café derramado, su dedo frente a mi rostro y la frase que había pronunciado en mi cocina. Le pregunté si recordaba haberme ordenado que no desperdiciara su dinero. Contestó que sí, y volvió a pedirme perdón. Le dije que ahora era yo quien le pedía que no desperdiciara mi tiempo. Después colgué, bloqueé el número y apagué la luz. No sentí culpa. Osvaldo no estaba sufriendo por una injusticia. Estaba viviendo, por primera vez, las consecuencias de sus propias decisiones. Dormí toda la noche sin interrupciones. A la mañana siguiente, desperté con una energía que no sentía desde hacía décadas. Me afeité con cuidado, limpié mis botas de cuero y me puse mi mejor camisa. Fui al nuevo banco, retiré dinero de mi cuenta y comprobé que nadie más tenía acceso. Era una sensación sencilla, pero casi había olvidado lo que significaba poder disponer de lo que era mío sin pedir permiso. Caminé hasta la florería de la avenida. Esta vez no me detuve, frente al escaparate con los bolsillos vacíos. Entré y pedí el arreglo más grande de lirios blancos que pudieran preparar
con cintas limpias y un lazo elegante. Pagué, sin discutir el precio. Después tomé un taxi hasta el cementerio. Caminé por el sendero llevando las flores entre los brazos. El sol brillaba, pero ya no parecía quemarme. Al llegar a la tumba de Micaela, encontré las bugambilias marchitas que había colocado días antes. Las retiré con cuidado, limpié el florero y puse en su lugar los lirios blancos. Acaricié el mármol y le dije que había cumplido mi promesa. Le conté que había recuperado nuestra casa, que había sacado al hombre que dormía en nuestra cama y que había cerrado la cuenta que alimentaba sus mentiras. También le confesé que Jimena se había marchado con él, aunque después buscó refugio con la tía Lupe. Saber que estaba a salvo me permitió respirar con un poco más de tranquilidad. Me senté en el pequeño banco de concreto junto a la tumba. Sabía que el camino de mi hija no sería fácil. Tendría que aceptar la traición, aprender a vivir sin Osvaldo y reconocer que durante años confundió amor con miedo. Yo no podía recorrer ese camino por ella. Podía ofrecerle un hogar cuando estuviera lista para regresar por su propia voluntad, pero no volvería a financiar al hombre que la había lastimado. La puerta de mi casa siempre estaría abierta para Jimena, porque seguía siendo mi hija. Sin embargo, las nuevas llaves jamás volverían a quedar en manos de un extraño. Tampoco entregaría otra vez mi tarjeta, mi contraseña, ni mi dignidad por miedo a la soledad. Mientras observaba los lirios bajo el sol, pensé en todo lo que había perdido y recuperado. Recuperé mi pensión, mi camioneta, mi recámara y el derecho de decidir dentro de mi propia casa. Pero lo más importante fue recuperar la voz que había callado durante 2 años. Con el paso del tiempo, algunos familiares y vecinos dijeron que yo había sido demasiado duro. Afirmaban que debía haber permitido que Jimena se quedara, aunque eligiera seguir con su marido, o que debí darle a Osvaldo otra oportunidad. Ellos no estuvieron allí cuando tuve que pedir 500 pesos de mi propia cuenta. No vieron a mi hija temblar mientras él gritaba. No caminaron 8 kilómetros bajo el sol para colocar flores silvestres sobre la tumba de la mujer que amaban. Yo tampoco ignoraba mis errores. Fui yo quien permitió que Osvaldo entrara. Le entregué la tarjeta, cedí mi habitación y confundí paciencia con debilidad. Durante demasiado tiempo creí que soportar en silencio protegería a Jimena. En realidad, mi silencio le enseñó a Osvaldo que podía seguir avanzando sin encontrar límites. Por eso, no me arrepiento de haber cerrado la puerta. A veces, el amor no consiste en evitarle el dolor a una persona, sino en dejar de sostener la mentira que la mantiene atrapada. Jimena necesitaba comprobar que podía perderlo todo por seguir a aquel hombre. Osvaldo necesitaba descubrir que su poder terminaba en el momento en que dejaba de recibir mi dinero. Hoy, vuelvo a sentarme cada mañana en el patio de mi propia casa. Preparo café, escucho los pájaros y observo la camioneta estacionada detrás del portón. Guardo las llaves nuevas en el bolsillo. Ya no tengo que pedir permiso para comprar comida, reparar una herramienta o llevar flores al cementerio. Extraño a mi hija, pero sé que está segura con la tía Lupe. Cuando esté preparada para regresar sola, aceptar la verdad y reconstruir su vida, encontrará un lugar a mi lado. Lo que no encontrará será a Osvaldo gobernando otra vez nuestra casa. Micaela solía decir que una vivienda no se convierte en hogar por sus paredes, sino por la paz que protege. Yo había levantado aquellos muros con cemento y ladrillo, pero casi permití que un hombre sin trabajo destruyera lo más importante que había dentro. Tuve que perder el miedo a quedarme solo para comprender que la soledad puede doler, pero vivir humillado destruye mucho más. Ahora el silencio es mi compañero, no mi enemigo. Mi dinero vuelve a estar donde debe, mi casa vuelve a respirar, y los lirios blancos ocupan el lugar que merecen sobre la tumba de mi esposa. Osvaldo perdió a su amante cuando dejó de pagarle el lujo. Perdió a Jimena cuando ella terminó de comprender sus engaños, y perdió el techo que despreciaba cuando creyó que jamás me atrevería a defenderlo. Yo no gané porque él terminara durmiendo en un automóvil. Gané porque dejé de vivir como un mendigo en la casa que construí. Gané porque entendí que la dignidad no se pide, se protege. Y mientras todavía tenga fuerza para sostener estas llaves, nadie volverá a gritarme que no gaste mi propio dinero bajo el techo que levanté para mi familia.